la Unión Europea considera cubrir el déficit presupuestario de Ucrania con activos rusos confiscados. La Unión Europea está preparando un marco jurídico para confiscar los activos estatales y de las grandes empresas rusas y destinarlos a la reconstrucción de Ucrania, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Desde Moscú afirman que tal decisión sería un paso más en el pisoteo de todas las normas del derecho internacional. La presidenta expresó que el déficit del sistema fiscal ucraniano será de unos 60.000 millones de euros, y la necesidad de una rápida recuperación, de otros 50.000 millones. De esta cantidad, Ursula von der Leyen propuso cubrir casi la mitad, 45%, de las necesidades de Ucrania. La financiación vendría en forma de subvenciones europeas, préstamos y de activos rusos previamente congelados, explicó. Jurídicamente, no es un caso simple. Es muy complicado y nuestros especialistas están trabajando intensamente en ello, manifestó. Von der Leyen también subrayó que no hay un calendario preciso para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El proceso depende de las reformas de Kiev y de los procedimientos internos de la Comisión Europea, añadió. En octubre se publicará un informe escrito de la Comisión Europea en el que se formularán los próximos pasos. En total, la Unión Europea está debatiendo destinar a Ucrania los superbeneficios de la reinversión de los activos bloqueados del Banco de Rusia por valor de unos 200.000 millones de euros. La entrega de los activos rusos a Ucrania causa preocupaciones. El 17 de junio, el Banco Central Europeo advirtió a la Unión Europea que no intervenga para reclamar dinero a los depositarios de activos rusos congelados, afirmando que podría mermar la confianza en el euro como moneda mundial y perjudicar la estabilidad financiera. La idea generó nerviosismo entre los Estados miembros y también en Frankfurt, que promueve el euro como moneda mundial y está ansioso por no hacer tambalear la confianza en las estructuras financieras de la Unión Europea, indicó The Financial Times. Mientras tanto, el ministro de Exteriores austríaco, Alexander Schallenberg, afirmó que debe descartarse el uso indebido de los activos congelados a causa de las sanciones rusas, ya que tales acciones podrían ser impugnadas ante los tribunales. En su opinión, ha de tener mucho cuidado cuando se trata del uso de activos rusos. Subrayó que las acciones de los estados occidentales deben proteger el orden internacional, que se basa en normas. El ministro añadió que algo así podría ser cuestionado en los tribunales de Europa o Estados Unidos. Así que, hagas lo que hagas, tiene que ser absolutamente irrefutable desde el punto de vista jurídico, informó el ministro austríaco. Por su parte, el vicepresidente primero del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma rusa, Alexei Chepa, afirmó que la Unión Europea podría confiscar los activos rusos congelados, pero con grandes pérdidas y consecuencias para sí misma. El parlamentario citó la capacidad de Rusia para expropiar bienes occidentales como medida de represalia. Chepa manifestó que hasta ahora Moscú no lo hace porque no quiere romper los lazos con empresas europeas adecuadas. El 17 de febrero de 2023, la Unión Europea congeló los activos de organizaciones e individuos de Rusia por valor de 21.500 millones de euros, unos 22.800 de dólares, y continúa trabajando en los activos del Banco Central ruso, informó el Eurocomisario de Justicia, Didier Reynders. En octubre de 2022, los líderes de la Unión Europea encargaron a la Comisión Europea preparar propuestas sobre el uso de los activos congelados para financiar la reconstrucción de Ucrania.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó que la toma de tal decisión sería un paso más en el pisoteo de todas las normas del derecho internacional y advirtió que Moscú buscará cómo luchar contra eso. La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zakharova, calificó de robo el bloqueo de los activos rusos en Europa. Pese a las numerosas declaraciones sobre el probable uso de los activos congelados rusos para la restauración de Ucrania, la Unión Europea de momento no tiene base legislativa para emprender tal actividad y pretende centrarse en el uso temporal de estos fondos. Los países occidentales han impuesto una serie de duras sanciones a Rusia desde el inicio de la operación militar en Ucrania, incluida la congelación de cerca de la mitad de las reservas de divisas del país, unos $300.000 millones. Lula. Quienes suelen invadir a otros países quieren mediar en Ucrania. El presidente de Brasil ha denunciado que quienes están acostumbrados a invadir a otros países quieran mediar en el conflicto ucraniano. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dicho este jueves que los países que conforman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas suelen invadir otros países sin pedir permiso a nadie, pero ahora pretenden ser mediadores para lograr paz en Ucrania. Estados Unidos invadió Irak, Reino Unido y Francia invadieron Libia. Ahora, Rusia invade Ucrania. Ellos no tendrían que estar haciendo eso. La geopolítica que se creó en la ONU de 1945 ya no existe. El mundo cambió, manifestó Lula. Asimismo, el presidente brasileño ha llamado a los países neutrales a crear un grupo de paz para resolver conflicto ucraniano, agregando que una salida negociada no tiene que ser considerada como una rendición y en relación de este conflicto, el mejor negocio es acabar con ella. Rusia previene el traslado de Cesio-137 a la zona del conflicto en Ucrania. Video. 5 personas fueron detenidas en relación con un intento de sacar de Rusia 1 kilogramo de Cesio-137, supuestamente para usar dicho isótopo radiactivo en perjuicio del país en el conflicto armado en Ucrania, informó este viernes el Servicio Federal de Seguridad, FSB, por sus siglas en ruso. Gracias a un operativo que el FSB llevó a cabo con el apoyo del Ministerio del Interior, los sospechosos fueron detenidos in flagranti, mientras trataban de comprar el material. Según el comunicado, son miembros de un grupo criminal organizado que actuaba en coordinación con un nacional de Ucrania. Obrando en el interés del cliente extranjero, el grupo tomaba medidas para adquirir al margen de prohibiciones y restricciones legales 1 kilogramo de isótopo Cesio-137, por $3,5 millones, para exportarlo de contrabando y usarlo en perjuicio de los intereses de Rusia en el transcurso de la operación militar especial, dice la nota de prensa. Supuestamente, el plan final consistía en escenificar el uso de armas de destrucción masiva para luego culpar a Rusia. Según expertos, el Cesio-137 puede usarse para fabricar una bomba sucia. Se abrió una investigación penal por presuntos delitos de manejo ilegal de sustancias radiactivas y contrabando en grado de tentativa.